La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. ¿Quién no conoce a Marcos Witt? Presentarlo, ¿para qué? Pero es mi privilegio hacerlo. La música en la iglesia es el curso que nos va a enseñar Don Marcos Witt. Conocido, amado, apreciado y seguido en todo el mundo de habla hispana, es el director de Canción Producciones y del Centro de Capacitaciones Dinámicas Musicales. Marcos Witt es ya reconocido por todo el mundo y hoy es un honor que él sea nuestro profesor para enseñarnos sobre la música en la iglesia. Marcos, la hora es tuya. Con ustedes, el profesor Marcos Witt, con la clase La música en la iglesia. Bueno, hoy vamos a estudiar acerca de la música en la Biblia. Vamos a hacer un breve recorrido acerca de todo lo que podemos ver acerca de la música en la Biblia. Va a ser muy breve, va a ser muy rápido, porque la Biblia habla tanto acerca de la música que si nos detenemos mucho, podemos pasar muchísimo tiempo. Pero lo que queremos hacer es, de forma condensada, vamos a revisar algo de lo que la Biblia habla acerca de la música. Me gustaría dirigirnos en una oración antes de empezar y pedirle al Señor que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, ¿de acuerdo? Señor, en el nombre de Jesús queremos que tu Espíritu Santo nos dirija a través de este tiempo y que lo que vayamos a cubrir en este material sea de bendición para nuestras vidas y también para nuestros ministerios, que lo podamos usar para edificar tu reino. Abre los oídos de nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. La Biblia tiene muchísimas referencias a la música. Cuando vemos la palabra canto, alabanza, adoración, hay más de 800 referencias en la Biblia acerca de cualquiera de estos tres temas. Es el segundo tema más hablado en toda la Biblia. Tenemos un Dios muy musical, un Dios que creó la música. Él canta, Sofonías capítulo 3, verso 17, fundamenta que Dios canta. Él puso la música en toda la creación. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor podemos escuchar música en todo lo que hay. Los pájaros cantan. Mi mamá siempre nos hablaba acerca de cómo los árboles cantan. Nos llevaba a la sierra ahí cerca de la ciudad donde yo crecí y nos decía, escucha cómo cantan los árboles. El viento, cómo canta, los truenos, eso es una música muy interesante. El sonido del mar, los arroyos, el agua. Dios es un Dios sumamente musical. Y nosotros, como siervos del Señor, como personas que vamos a estar involucradas en servir al Señor, tenemos que tener un buen conocimiento de lo que es la música desde el punto de vista de la Biblia. Uno de los problemas, creo yo, que han existido dentro de la iglesia es quizá una falta de entendimiento, tanto por parte de músicos como por parte del liderazgo, de entender realmente cuál es el valor que tiene el ministerio de la música en la Biblia. Tenemos un grupo de personas que conocemos o muy poco acerca de la música y el lugar que tiene, y entonces se entra en una serie de conflictos por una falta de entendimiento.
Luego tenemos otro grupo de personas que se van al otro extremo, que todo es música. Y tenemos que tener un buen balance, tenemos que entender cuáles son algunas de las razones por las que Dios creó la música. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y tenemos también que tener un entendimiento de que la música y el ministerio de la música tiene un lugar muy importante dentro del cuerpo de Cristo y necesitamos ubicarlo en ese lugar de importancia, ¿de acuerdo? La Biblia está llena de música, podremos hablar muchísimo acerca de la música. Antes de entrar un poco a la historia de la música que tenemos en la Biblia, quiero rápidamente nada más decirles, al estudiar acerca de la música en la Biblia, he encontrado que hay 3 usos principales para la música en la Biblia. Uso número 1, utilizan la música en la Biblia para alabanza y adoración. Para alabanza y adoración, para exaltar al Señor, para bendecir su nombre. Cuando estamos estudiando la Biblia vemos en muchas ocasiones donde se utiliza la música para alabar a Dios. Uso número 2, se utiliza la música muy interesantemente para guerra. En varias ocasiones vemos cómo utilizan la música, por ejemplo, cuando estaban rodeando y sitiando la ciudad de Jericó. Los que iban delante eran los levitas, los sacerdotes, y tenían trompetas, estaban utilizando trompetas. Se utilizan también en el caso de Gedeón, utilizaron trompetas y música en guerra. Muy interesante el uso de la música para guerra en la Biblia. Y uso número 3, y este es uno que acabo de añadir, porque yo antes decía hay 2 usos, pero los 2 usos son los 2 usos correctos. Pero hay un tercer uso que vemos también en la Biblia de la música, y es el uso de la música para música. Los Baales utilizaban música pagana. Sí, existe una música que es pagana. Y lo podemos fundamentar con la palabra de Dios. En una ocasión, si ustedes lo pueden estudiar, Josué había subido al monte con Moisés. Moisés estaba arriba del monte recibiendo la palabra del Señor. Están bajando del monte. Moisés ha estado teniendo un encuentro con Dios por 40 días y están bajando. Y en ese espacio de tiempo el pueblo se nos desvió bastante allá en el valle y hicieron un becerro de oro y estaban realmente ya en una idolatría, una condición muy mal. Cuando vienen bajando, Josué dice: Moisés, alarido de pelea oigo en el campamento. Y Moisés le contesta: no, eso no es alarido de pelea, yo oigo la voz de cantar. Muy interesante, porque Moisés, a diferencia de Josué, había crecido en el palacio del faraón. Y él había oído la música pagana a los dioses egipcios, que en esa ocasión, cuando hicieron ese becerro de oro, estaban adorando un dios egipcio y estaban utilizando los cantos de Egipto para adorarlo. Y a los oídos de Josué era un sonido de guerra. Dice Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés dice: no, esa es voz de canto. El oído de Moisés, que había escuchado esos cantos paganos a los dioses egipcios, él supo discernir que esa es una música pagana. Y esto es entre paréntesis, esto se los regalo, no les cobro, pero entre paréntesis, usted y yo debemos de tener un oído que sepa discernir cuándo es música que ya no está adorando a Dios, sino que se está utilizando para adorar dioses falsos, dioses paganos, los Baales y los becerros de oro. Entonces tenemos esos tres usos de la música en la Biblia. Uso número 1, alabanza, adoración, guerra, y también el mal uso, el utilizar la música para idolatría, para efectos de paganismo, y eso no lo queremos nosotros. Queremos nosotros utilizar la música para adorar al Señor y para hacer guerra.
Cuando yo digo estas palabras, muchas veces me preguntan, y hermano Marcos, entonces, ¿dónde entra dentro de esas clasificaciones la música para evangelismo? Porque mucha gente utiliza la música para evangelizar. Desde mi punto de vista, la música para evangelismo queda dentro de la categoría de hacer música para guerra, porque al fin de cuentas evangelismo es guerra, es salir a las líneas de batalla y hacer que conozcan a Jesucristo. Entonces yo pienso que bíblicamente hablando estamos muy bien fundamentados para utilizar la música para evangelizar. Vamos a hablar rápidamente acerca de algunos personajes musicales en la Biblia. Esto es un recorrido rápido. Uno de ellos, y es el primero que se menciona en toda la Biblia, es Jubal. Génesis capítulo 4, versículo 21, habla de que él es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este es la primera persona, el primer personaje que vemos en la Biblia que se menciona como músico, Jubal, Génesis 4, 21. Estoy tocando los personajes más significativos. Personaje número 2 es Moisés. Hago una pausa ahí porque muchas veces cuando he dicho Moisés, la gente se queda, ¿Moisés? La mayoría de la gente no ubica a Moisés como un músico. Pero es muy interesante que Moisés, además de conocer música, ¿no se acuerdan que no es cierto que Dios llamó a Moisés con el propósito de ir al pueblo de Egipto, tomar al pueblo de Israel y llevarlos a dónde? Si leemos el relato en Éxodo, habla de que él va y él dice a Faraón, vengo por el pueblo del Señor porque quiero llevarlos a este monte a adorar al Señor. En ese sentido, Moisés es un director de alabanza. Siempre lo ubicamos como el gran libertador, el jefe del Éxodo, etc. Pero también es un director de alabanza. Pero lo más interesante se encuentra en Deuteronomio capítulo 31, versículo 19, donde Dios le dicta un cántico a Moisés y le dice, enseña este cántico y ponlo en la boca de todos los hijos de Israel. Muy interesante. Para que Dios le dictara un canto a Moisés, Moisés tenía que conocer acerca de la música. Y dice que después de que Dios le dictó el canto, él se lo enseñó a todo el pueblo de Israel. Muy poca gente ubica a Moisés como un músico, pero él fue un músico. Para mí también es muy interesante que Moisés haya sido un músico porque a través de la Biblia y entre más estudio acerca de la música, más me doy cuenta de que muchos de los grandes personajes y de los líderes en la Biblia tenían conocimientos musicales. Y eso me habla muy fuertemente acerca de la necesidad que tenemos como líderes hoy día de tener conocimientos musicales para poder utilizar este tremendo instrumento que Dios nos ha dado para la edificación de su reino y para bendecir su nombre. Y bueno, el siguiente personaje con el que vamos a pasar un poco de tiempo, lógicamente, tiene que ser el salmista David. No hay manera de hablar acerca de la música sin hablar acerca de David, el músico por excelencia, el líder por excelencia. Me impacta la vida de David, a mí me impresiona la vida de David. Fue un hombre tan multifacético, fue un líder tan amado, tan querido por su pueblo. Hasta el día de hoy uno visita la tierra de Israel y hay un respeto absoluto por el rey David. Aún hasta la fecha le llaman el rey, el máximo rey que jamás tuvieron. Y David fue un hombre tan impresionante. Vamos a hablar acerca de David. No nada más fue un gran líder, un gran rey, un gran guerrero, pero también nos enseñó tantas cosas acerca de la música. Hay algunas de las cosas que yo quiero
tomar tiempo para hablarles. Porque creo que es muy importante que como líderes en la iglesia tenemos que entender que hay ciertas cosas que nosotros necesitamos implementar en nuestros ministerios para poder, uno, conocer mejor lo que es el ministerio de la música. Dos, saber cómo utilizar mejor el ministerio de la música. Y tres, poder nosotros tener un mayor entendimiento para elevar el ministerio de la música al lugar que la Biblia le da. La Biblia le da un lugar de mucha importancia al ministerio de la música. Y yo veo en términos generales, especialmente en América Latina, hay una necesidad de elevar nuestro conocimiento y elevar el ministerio de la música al nivel que le da la Biblia. Entonces yo quiero compartirles algunas de las cosas más relevantes acerca de la estructura musical davídica para ampliar nuestro conocimiento acerca de la música y el ministerio de la música. Número uno, es interesante ver que bajo el reinado de David hubo más de 4,000 músicos empleados de tiempo completo. Cuando uno empieza a estudiar todo eso que sucedió bajo el reino de David, el reinado de David, más bien dicho, es impresionante. Mire, le voy a hacer un pequeño dibujito. Es impresionante ver lo que sucedió, porque recuerdan que David trajo el arca del pacto. Yo, perdónenme al hacer estos dibujos, trate de recordar que yo fracasé en todas mis clases de dibujo. No soy un buen dibujante. Pero sucede una cosa muy interesante. Cuando traen el arca del pacto, Dios permite. Ahora recuerden que en el tabernáculo de Moisés teníamos los atrios, teníamos el lugar santo y el lugar santísimo. Y solamente ciertas personas tenían acceso a ciertas áreas bajo el tabernáculo de Moisés. Se entiende que ese patrón tenía que haberse seguido aún bajo el reinado en los tiempos de David. Pero Dios hace una excepción para David y le permite poner lo que la Biblia llama un tabernáculo. Trajeron el arca del pacto, porque se recuerdan que bajo el reinado de Saúl se lo habían llevado, lo regresaron, estuvo en la casa de Obed-Edom por un tiempo, y luego David dice: no puedo reinar sin el arca del pacto. Eso, entre paréntesis, esto también es regalado, entre paréntesis, habla de un hombre que entiende que nada puedo hacer sin la presencia de Dios. Uy, que tuviéramos nosotros ese compromiso. David dice: no puedo reinar a menos de que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Y entonces van, y bueno, el primer intento fue un intento fallido, cometieron varios errores, Dios juzgó aquello, pero ya cuando lo traen, ponen ahí el arca del pacto, lo ponen bajo un tabernáculo, una tienda, y luego tenemos a David. Aquí tenemos a David como el rey. Bajo de David había 4 músicos principales. Uno de ellos, y el principal en el canto, era Kenanías. Tenemos a Emán, tenemos a Asaf y tenemos Jedutún. Estos eran los músicos principales. Y en Primera de Crónicas capítulo 25 habla acerca de cómo ellos estaban puestos para profetizar con sus instrumentos. Eran diestros en lo que hacían, sabían lo que estaban haciendo. Ahora, abajo de ellos había un grupo de personas muy interesantes que les llamaban los hermanos de segundo orden. Eran 14 de ellos. Luego abajo de ellos habían otros 12 músicos principales. Perdón, antes de los 12 había 24 otros músicos.
ancianos, eran como líderes también en la música. No sé si esos son 24, pero aquí esto debe ser como de 24. Y entonces abajo de ellos habían 12, y debajo de cada uno de estos 12 habían 14 personas, y todos estos formaban grupos de alabanza, de adoración, orquestas. Es impresionante el orden que había. Bueno, de eso también vamos a hablar. Pero bajo el tiempo de David, por 40 años, esto fue lo que hubo, por más de 40 años. Esa es la estructura musical que tenían. Alabanza y adoración 24 horas del día. No importa qué día, de pronto si usted tenía insomnio y no podía dormir, podía ir a las 2, 3 de la mañana y hubiera alguien en el tabernáculo adorando, cantando, tocando música. Más de 4,000 personas involucrados en este ministerio. Punto número 2. Eran de tiempo completo. Ya lo dije, pero lo quiero fundamentar con 1 Crónicas 9:33. Habla acerca de que iban cada día a su trabajo. Este era su trabajo, a esto se dedicaban. Ahora, recuerda que hace un momento le hablé acerca de que necesitamos elevar el conocimiento o el lugar del Ministerio de la Música dentro de la iglesia latinoamericana. Y creo que una de las cosas que necesitamos proponer es que necesitamos músicos de tiempo completo en nuestras congregaciones que se dediquen a estar preparando alabanzas, preparando música, ensayando a los músicos. Esta es una de las necesidades que tenemos, y es una de las cosas que David también implementó cuando él tenía el reino. Punto número 3, muy interesante, que los músicos eran designados y separados para su obra. No era, bueno, ¿y quién toca la guitarra? Y bueno, ¿quién toca el arpa? Y necesitamos voluntarios. No. Que Ananías, Emán, Asaf y Jedutún tenían la tarea de buscar entre la gente quiénes tenían habilidades, quiénes eran diestros, y los separaban, los designaban. Les decía, tú vas a ser separado para el ministerio de la música. Y esto lo podemos también fundamentar en 1 Crónicas 15, 16 y 17. Lo podemos fundamentar con 1 Crónicas 6, 31, 1 Crónicas 16, 4 y 25, 1. Todos estos versículos hablan de que fueron apartados, separados para la obra de la música, para el ministerio de la música. Creo que esto nos vuelve a hablar de la importancia que la Biblia le da al ministerio de la música. Perdónenme el comentario, y lo digo con todo el respeto, y lo digo así entre paréntesis, pero existe demasiado, una mentalidad de demasiado, así muy relajado acerca de la música. Bueno, ¿y quién puede tocar? ¿Y quién quiere cantar? Y ahora vamos a cantar un canto que ustedes elijan. Toda esa mentalidad que realmente carece de la excelencia que yo veo que la Biblia le da a la música. Esas son las cosas que necesitamos ir ajustando en nuestros ministerios, y realmente entender que en lugar de tener una mentalidad del ahí se va, y bueno, así muy espontáneo, por decirlo así, necesitamos tener algo más estructurado, y como lo tenían en el tiempo de David. Otro punto muy interesante que fundamenta también lo que estoy proponiendo, de que necesitamos elevar el ministerio de la música al nivel que le da la Biblia, es que David les requería a ellos cierto vestuario. 1 Crónicas 15, 27. Él les requería que se vistieran de cierta manera. Ahora, yo no soy de los que propongo, mire, vístase así, vístase así, sino que creo que lo que está diciendo es que le daban una importancia tal a la música, que les decían, miren, no se presenten en cualquier trapo.
pónganse esto porque esto le da respeto al ministerio. Creo que una de las razones por las que, y esto lo vamos a hablar más adelante, pero una de las razones que no ha habido más respeto para el ministerio de la música es porque, como dice el dicho, para que nos respeten tenemos que darnos a respetar. Los músicos. Rápidamente, porque se nos está acabando este primer segmento de tiempo. Punto número 5. Los directores de la música sabían lo que estaban haciendo. No estaban ahí nada más porque no tenían otra cosa que hacer. Primera de Crónicas 15:22 dice que sabía lo que estaban haciendo. Punto número 6. Había una extraordinaria organización y administración. ¿Se puede usted imaginar que para que hubiera 24 horas de alabanza y adoración tenían que estar bien organizados? Y otra vez, lo digo con mucho respeto, pero los músicos no somos muy famosos por ser muy organizados. Los músicos somos más famosos por ser muy desorganizados. Y es una de las cosas que creo que puede también traer el ministerio de la música al nivel que la Biblia le da, es cuando los músicos aceptamos la responsabilidad de organizarnos, de administrarnos y de utilizar bien nuestro tiempo. Número 7, había un entendimiento de autoridad delegada, porque habían ciertas personas designadas para ciertos trabajos y todos funcionaban bajo autoridad. Y punto número 8, punto muy interesante, es que el arca del pacto estaba en medio de la gente, no separado por el velo. No tengo tiempo para elaborar sobre esto, pero este cuadro de la estructura musical davídica es un espejo de Apocalipsis y de lo que Juan vio en el cielo. Yo creo con todo mi corazón que David tuvo una revelación de lo que iba a ver en el cielo. Cuando usted mira Apocalipsis 4 y 5, usted puede ver muchas similaridades. Habían 4 seres vivientes que estaban dirigiendo, habían 24 ancianos. La Biblia ahí en Apocalipsis 14 habla acerca de los 14, Apocalipsis 4 y 5 hablan de los 14 espíritus de Dios. Hay muchísimas similaridades. Estaba el que estaba sentado en el trono y luego un cordero. David es un tipo de Jesucristo. Muchas similaridades, no tenemos tiempo de elaborarlo ahora, pero usted lo puede hacer de tarea, pero usted puede encontrar muchísimas similaridades y creo con todo mi corazón que David tuvo una revelación de lo que es la adoración celestial y que Dios haya permitido que el arca de pacto se quedó bajo la tienda en medio de la gente. Dios estaba diciendo una cosa a través de David, estaba diciendo: llega el día en que mi presencia la quiero en medio de la gente. Y ese día es en el que estamos viviendo hoy. No le da gracias a Dios por eso. Entonces, concluyo con esto. Necesitamos elevar el conocimiento del ministerio de la música en la iglesia. Muchas personas lo ven como un pasatiempo o como parte del programa dominical únicamente. Pero la Biblia lo muestra como un ministerio y servicio en el cuerpo de Cristo, y esa es la importancia que necesitamos darle también usted y yo. Vamos a tomar un receso y cuando regresamos vamos a hablar acerca de las diferencias entre alabanza y adoración.